Señor, aleluya. Después de la pandemia, pues tuvimos que hacerlo así por muchas motivaciones. Ese era el protocolo. Pero ¿cuántos alaban al Señor en esta tarde? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le glorifican? Saludamos a todas las familias de All Soul Evangelical Church. Saludamos a los hermanos que nos están mirando por Facebook, por YouTube, a los hermanos de Facebook que nos están mirando en este momento. Dios les bendiga y toca el momento, mis hermanos, más importante, que es recibir palabra de Dios. He estado orando, mis hermanos, y yo hace varias semanas recibí, mis hermanos, este mensaje que me interesa compartirlo con cada uno de ustedes. Estaba esperando el momento propicio, alabanza al Señor, parece ser que ya hoy es el día de predicar este mensaje recibido, mis hermanos, hace algunas semanas. El Señor me ha estado inquietando. Va que hay que leer, hay que investigar, hay que tener un fundamento, un buen engranaje para dar palabra de Dios en esta tarde. Saludo una vez más a todas las familias que estamos reunidos aquí, congregados en este santuario. Nosotros somos como iglesia una sola familia. Enseñaba en la clase de los jóvenes que somos un solo cuerpo y que somos un solo edificio, y que algo que caracteriza a la iglesia de Cristo es la comunión de los hermanos. Alabanza al Señor. Y qué bueno que nos hayamos reunido aquí y que oremos los unos por los otros, porque eso es parte, mis hermanos, de la iglesia del Señor. Vamos a estar hablando, mis hermanos, del libro de Ageo. El libro de Ageo en esta tarde. Y vamos a tener como referencia, aunque vamos a estar leyendo todo el libro en esta tarde, todo está de acuerdo con este libro, pero vamos a tener dos versículos bíblicos. Capítulo 2 de Ageo, versículos 8 y 9. Vamos a ponernos de pie y así entonces honramos la palabra del Señor. Ageo capítulo 2, versículos 8 y versículo 9 de este libro. Alabanza al Señor. Capítulo 2 de Ageo, versículos 8 y 9. Ageo es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Está antes de Zacarías. Tenemos Ageo, Zacarías y Malaquías. Es Ageo capítulo 2, versículos 8 y 9. Este es un profeta que Dios levanta después del exilio. Profeta que Dios levanta después del exilio. Hasta el punto que aunque antiguamente se dividía la Biblia en profetas mayores y profetas menores, hoy se le da ahora una nueva división donde se le llama profetas anteriores y profetas posteriores. Hablando de los anteriores antes del exilio y los posteriores después del exilio, para darle una mejor división a los libros de los profetas. Dice así la palabra de Dios en Ageo, capítulo 2, versículo 8 y 9, y leemos así la palabra de Dios para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Alabanza al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te honramos. Te damos gracias, Padre, por tu inmensa misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú permites, Padre, que estemos en este lugar, Padre, para honrarte, para glorificarte, Padre. Hemos orado. Hemos cambiado, Señor, la liturgia en este día, Señor, del servicio, Padre, pero todo lo que hemos hecho, Señor, es para ti, Señor. Gracias, Padre, por tu manifestación, por tu presencia, por tu mover, Señor, en este lugar. Tú nos das, Padre, esa seguridad, ¿sí? Porque en ti tenemos, Señor, esa seguridad, Padre. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, Padre. Habla, Señor, por tu palabra al pueblo. Edifícanos, Padre, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Padre, pasa tu palabra en mi mente, en mi corazón, en mis labios, Señor. Profetiza, Señor, levanta, Padre, anima, amonesta, Padre. Haz como tú quieras, Señor. Padre, nuestros vasos, nuestras copas están boca arriba, abiertas, Padre, para recibir
el mensaje tuyo, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el contexto histórico de este libro de Ageo, Judá, que fue el último remanente de Israel, porque ya para este año, específicamente 400 y pico de años, 400 y tanto de años, Israel se había dividido en dos reinos. El reino del norte, que lo componían 10 tribus, y el reino del sur, que lo componía la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. A través de la tribu de Judá es que Cristo viene, y como el Mesías viene, y como Dios le prometió a David que su reino nunca sería destruido. O sea, había una promesa. Independientemente de que ellos habían caído en desobediencia, pero había una palabra de Dios. Y Dios solamente de una sola palabra. No de dos. Cuando Dios dice que va a bendecir, bendice. De manera que cuando Él abre, nadie puede abrir, pero cuando Él cierra, nadie puede. Cuando Él abre, nadie puede cerrar. Y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Pero por asunto de desobediencia, Judá fue conquistado y Jerusalén fue quemada. El templo de Jerusalén, que era el centro de adoración del pueblo, fue destruido, fue demolido por el ejército de Nabucodonosor. Y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Pero Dios prometió que la cautividad del pueblo iba a durar 70 años. Y Dios entonces, en el tiempo de Ciro, rey de Persia, Dios levanta, ¿verdad? Inquieta a este monarca. Y unos 50,000 judíos habían vuelto a su patria debido al edicto de Ciro, del rey Ciro, en el año 530 antes de Cristo. Y habían empezado a reconstruir el templo, pero poco después de echar los fundamentos, el trabajo se detuvo a causa, ¿verdad?, de los enemigos vecinos. De ahí que en el primer capítulo dice que en el segundo año del rey Darío, están conmigo, capítulo 1 de Ageo, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está en ruina. Ahora pues, dice Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. De manera que habían comenzado a construir el templo, pero la construcción se detuvo. No se hizo nada más, no se hizo nada durante 15 años. Mientras tanto, surgió un nuevo rey, el rey Darío, quien había ascendido al trono de Persia y estaba bien dispuesto a ayudar a los judíos. Bajo la predicación de Ageo y Zacarías, animaron al pueblo a terminar la reconstrucción del templo que había empezado, pero no se había terminado. Las obras estuvieron quietas por más de una década. Cuando Ageo se levanta con una motivación de parte de Dios de que siga construyéndose el templo. ¿Sabe por qué? Porque el templo era el centro de la adoración del pueblo. Pero si el templo no estaba edificado, entonces el pueblo en términos espirituales estaba, mis hermanos, apagado. No había una devoción exacta porque el templo era el centro de esa devoción y ellos la habían descuidado. Entonces se levanta Ageo y le dice al pueblo: es para ustedes tiempo de vivir en buenas casas, mientras la casa de Dios está en ruinas. Y dice él: mediten sobre vuestros caminos. Versículo 6:
siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y dice, y le sigue diciendo, mediten sobre sus caminos. Alabanza al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando hay descuido espiritual, cuando hay, mis hermanos, un descuido, entonces hay adversidad. En el contexto específicamente de Judá, entonces tenían adversidad ante las naciones por su desobediencia. Las prioridades erróneas en la vida de los hijos de Dios conducen al fracaso. Si Dios no ocupa el primer lugar, nunca obtendremos una verdadera victoria. Entonces demanda de que nosotros tengamos una prioridad. Nuestra prioridad debe de ser Dios. Dios no puede estar en segundo lugar. Dios tiene que estar en primer lugar, alabanza al Señor. Él debe ser nuestra prioridad en todo. Pero mucho en el verso 2 dice que todavía no había llegado el tiempo de que la casa de Dios sea edificada. Y eso era un obstáculo a los propósitos y los fines de Dios. Se presentan hechos y situaciones lamentables en medio del pueblo. Una pasividad en cuanto al servicio de Dios. Poco interés en las cosas santas y el culto de Dios. Y eso lleva a que la economía se deteriore y que la condición moral del pueblo también descienda, alabanza a Cristo. Cuando se refiere a templo o casa de Dios, no solamente es el espacio físico. Dicho sea de paso, queremos construir un templo, queremos ensanchar nuestra caballa, queremos ese edificio, pero no solamente nos referimos a eso. No solamente ese lugar físico, esto de templo también se refiere a la presencia de Dios en nosotros. Porque tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y tú y yo no nos podemos descuidar en nuestra vida espiritual. De manera que cuando se refiere, repito, a templo o casa de Dios, no solamente el lugar físico o el edificio, esto de templo se refiere a la misma presencia de Dios, su servicio, su alabanza, su adoración, el culto, la santidad, el servicio. Entonces en Israel tenían en poco la presencia de Dios y el culto reverencial al Todopoderoso. Alabanza al Señor. Eso fue Ageo diciéndoselo al pueblo. Ahora no estamos en 530 años antes de Cristo. Estamos ahora donde Dios demanda de nosotros, de su pueblo, que los pongamos a Él en primer lugar en todas las cosas de nuestra vida. Ocupa a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Decían que no había llegado el tiempo de edificar el templo de Dios. Pero el pueblo sí tenía tiempo para sus propios intereses. Sí tenían tiempo para todo lo que ellos hacían, para sus negocios particulares. Sin embargo, la casa de Dios estaba en ruina. Aunque vivieran en casas lujosas, ¿cómo está tu vida espiritual? La solución para salir de esta crisis estaba en que se volvieran a Dios. Que la prioridad fuese la presencia de Dios en medio de ellos, y las cosas entonces sí cambiarían en medio de ellos. El pueblo padecía escasez. Aleluya. Sembráis poco y recogéis mucho. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe en su jornal con saco roto. Y dice, mediten sobre vuestros caminos. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa y me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esperabais mucho y habéis hallado poco, y aún eso que habéis almacenado en casa, yo lo disiparé con soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, porque
porque por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros se apresura a edificar su propia casa. La base de la iglesia es trabajar en la visión que Dios ha puesto en un lugar específicamente. Y Dios ha dado visión a esta iglesia para que trabaje en la comunidad, para alcanzar a la comunidad, para alcanzar a la gente. Hemos logrado algunas cosas, pero no es todo. No estamos satisfechos porque queremos que haya un involucramiento de todo en la visión que tenemos de alcanzar la comunidad para Cristo. Gloria al Señor. ¿Cómo pueden esperar la bendición de Dios cuando no se preocupan en el mínimo por Él? Pero desde el momento en que se volvieran a Dios, el Señor iba a comenzar a bendecir. Si cuando nos volvemos a Dios, Dios nos comienza a bendecir. Dice el Señor: pero se detuvieron los cielos sobre vosotros, la lluvia y la tierra no dio frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre bestias y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Alabanza al Señor. Dice que cerró los cielos y no hubo lluvia. Y por esta razón hubo sequía. Cuando Jesús deja de ser lo más importante, cuando dejamos de buscarle, seguirle, adorarle, servirle, nuestra vida se pone seca. Por eso hay creyentes que están secos en sus vidas, porque Cristo ya no es su prioridad. Y Cristo debe ser la prioridad de nuestra vida. ¿Saben por qué? Para que haya deleite en su presencia y haya pasión en servirle. Alabanza al Señor. Todas estas cosas tienen su condición. El Señor dice en su palabra: llamé la sequía sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que produce la tierra, y sobre los hombres y las bestias, y sobre todo el trabajo en vuestras manos. Alabanza al nombre del Señor. Esto podemos cambiarlo a un lenguaje espiritual. Esta sequía destruye el trigo, que es el tipo de la bendición y provisión de Dios para nuestra economía, nuestros trabajos, nuestras finanzas. Se van como un bolsillo roto. La provisión está seca y si es que te ha salido del manantial de la presencia de Cristo. Todo lo que produce la destrucción del trigo representa eso. La provisión, la economía, las finanzas. Cuando nos salimos de la presencia de Cristo y de su manantial de vida, destruye el vino. El vino es tipo del gozo, de la alegría que da el Espíritu Santo. Hay gente que pierde el gozo de la salvación, la dicha del perdón, la felicidad del Espíritu. Es porque ya Jesús no es prioridad. Es porque el templo está en ruinas. Es porque ya no hay culto a Dios, ni adoración, ni servicio a Él. Y yo no estoy hablando del servicio dominical, estoy hablando del servicio personal. De tu vida, de esa relación que no se puede perder con Dios. Porque todo depende de esa relación que tengamos con Dios. Todo depende de nosotros por nosotros mismos. No podemos hacer nada. Es Dios a través de nosotros, pero para eso hay que conectarse directamente con Él, para que haya esa pasión, para que haya ese deseo de servirle a Él, para que haya esa adoración. El vino, señores, representa el gozo del Espíritu Santo. Dice Pablo: no os embriaguéis con vino, donde hay desolación, pero seamos llenos del Espíritu Santo. Vamos a embriagarnos con el Espíritu Santo. Vamos a envolvernos con el Espíritu Santo.
Sobre el aceite, eso se fue a pique. El aceite dice que es tipo de la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo se aleja de una persona cuando se pierde el enfoque en Dios. Cuando Cristo no ocupa el primer lugar, la unción se va. Decía el salmista David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es algo que tenemos que anhelarlo completamente. Dice, el Señor recompensa tu servicio. Tu servicio no pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Así el hombre no te da recompensa. En la palabra está escrito que Dios bendice a aquel que se involucra directamente en su obra y que le buscan. A Dios se le sirve, hermano. A Dios se le sirve con recompensa o sin recompensa. A Dios se le sirve, mis hermanos, con oración, con ayuno, con intercesión, con evangelismo, con santidad, con alabanza, con adoración, con un verdadero culto en la mente, con el corazón, con el testimonio. Si tú hablas de Cristo, Él te bendice, alabanza al Señor, a ti y a tu familia, y salva a los que son inconversos, alabanza al Señor. Es algo que depende directamente de ti y de mí. Es algo individual. De manera que cuando Ageo le está hablando al pueblo, a gente descuidada, a gente que se olvidaron de Dios, a gente que se olvidaron de su consagración en el templo, alabanza al Señor, pero ahora nos está hablando a nosotros en el siglo XX y nos da la base, mi hermano, de levantarnos. Porque Dios nos quiere levantar. Dios quiere levantar, mis hermanos, un pueblo. Dios quiere levantar una iglesia, mis hermanos, en esta comunidad donde sea el centro, mis hermanos, de adoración. Dios ha prometido, hermanos, que esto será glorioso en este lugar. Pero tenemos que involucrarnos en esta visión de Dios. En este templo, en esta iglesia, en esta comunidad que se llama Iglesia Evangélica de todas las almas. Hagamos honor a ese nombre. De todas las almas. Porque de cualquier manera el Señor dice a través de Ezequiel que todas las almas son mías. Por lo tanto debemos de apropiarnos, mis hermanos, de esta bendición. Si el templo está en ruinas, es hora de edificarlo nuevamente. Si hay ruina en el templo, si hay descuido, es hora de levantarnos. Es hora de cobrar, mis hermanos, nuevos ánimos, alabanza al Señor. Hay un llamamiento de volver a la casa de Dios. Que el Señor despierte nuestro espíritu para consagrarnos y servirle. Que despierte ese ánimo en nuestras vidas. Que despierte ese entusiasmo en nuestro ser para amarle, adorarle y servirle, buscarle y predicarlo a tiempo y fuera de tiempo. Alabanza al Señor. Es hora de levantar nuestras ruinas. Así como Elías levantó a los pies del monte Carmelo, dice que fue al altar de Jehová. Y el altar de Jehová estaba destruido, descuidado, y él lo edificó allá una vez más. A los pies del monte Carmelo. Dice que había un altar dedicado a Jehová que estaba destruido y que él lo levantó, lo edificó. Tenemos que levantarnos una vez más. Tenemos que sobreponernos sobre todo sentimiento negativo que muchas veces viene a nuestro pensamiento. Tenemos que sobreponernos, mis hermanos, a todo desánimo espiritual. Hay que levantarse, hay que animarse. Y el Señor que nos está hablando en esta tarde para decirnos que Él está con nosotros y está dispuesto a levantarnos. Pero recuerden lo que se trató en la escuela dominical, mis hermanos. Al valle que se levante, pero al que está entronado, que se humille, que se baje, que descienda.
Dice el Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si se arrepintieren de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Alabanza al Señor. Eso es algo fundamental. Dios, hermano, despierta, levanta a este profeta para motivar a Zorobabel, que era el gobernador en ese tiempo, y darle palabras de ánimo a él. Y darle palabra a Josué, que era el sumo sacerdote. Mis hermanos, porque cuando el sacerdocio no hace algo, Dios levanta al profeta. Pero no para castigar al sacerdote, no, para motivarlo, para levantarle la mano y para motivar a que siga hacia adelante. Dios prometía que la gloria del templo iba a ser mayor que la primera gloria. En el capítulo 2, mis hermanos, encontramos que el Señor vuelve a hablar, levanta a Ageo para que hable con Zorobabel. Habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, ten ánimo, dice Jehová. Ten ánimo tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Alabanza al Señor. Entonces Dios levanta. Es el mismo pacto que tuvo con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Es el mismo pacto que hago con ustedes. Tienen que levantarse. Y no pueden oír las voces negativas de aquellos que están diciendo, la gloria del templo de Salomón era grande, la gloria era inmensa. Eso fue aquella gloria, la pasada. Pero no podemos estar viviendo de lo pasado, hay que estar mirando de lo que Dios nos tiene al frente. Alabanza al Señor. Gloria al Señor. Cobren ánimo según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y tierra seca, etcétera, etcétera. En todo lo que yo le quiero decir, que se levantaron gente, hermanos, para desanimar al pueblo, para que pararan la obra. Si nosotros leemos a Nehemías y leemos a Esdras, vemos que se levantaron, mis hermanos, personas que querían oponerse a la construcción. En el caso de Nehemías, se oponían a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Se levantaron dos hombres llamados Tobías y Sanbalá a sembrar, mis hermanos, miedo en el pueblo y amenazar al pueblo para que esas ruinas no sean levantadas. Mi hermano, y cuando nosotros no estamos en consonancia con Dios, escuchamos esas cosas y somos, mis hermanos, invadidos nuestros corazones por esos malos pensamientos y esas malas palabras en cuanto a las cosas de Dios. Lamentablemente, la santificación o limpieza no se puede transferir, pero la contaminación sí. De modo que la salud no es contagiosa, pero sí la enfermedad. Entonces hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Debemos de cuidarnos, mis hermanos. ¿Qué escuchamos? ¿Sabe por qué? Porque todo comentario que crea desánimo en el corazón del pueblo, eso no es de Dios, hermano. Todo lo que edifica, todo lo que es de buen nombre, dice Pablo, todo lo que es bueno, dice en esto pensad. Y si yo me acerco a Gerson y le comienzo a hablar cosas negativas de la visión de la iglesia y de cuantas cosas nosotros queremos, yo lo puedo desanimar. Pero si él está conectado con Dios, dice, no, eso no es así. Pero hay que conectarse con Dios. Y hay que trabajar con la visión que Dios ha puesto en los hombres, que Dios ha puesto en este lugar. Eso, hermano, no lo negociamos con nadie. Porque sabemos que Dios levantó a Moisés. Y lo levantó, mis hermanos, con una visión. Con la visión de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida.
Sabemos que él no lo entró, eso es verdad. Pero él llegó hasta donde pudo. Pero Moisés tuvo a Coré, que le fue un obstáculo, que le dividió el pueblo. Pero todos sabemos lo que se fueron con Coré, lo que le pasó. Eso así, murieron. Porque todo aquel que se opone al propósito y a la visión de Dios, hermano, perece. Perece. Y todos los que se van con ellos perecen también. Por lo tanto, quizá mi santificación y mi limpieza, yo no lo puedo transferir a ustedes porque eso depende de cada uno de nosotros. Pero lamentablemente, la desobediencia, mis hermanos, es contagiosa. Es una enfermedad. La desobediencia del pueblo era como un cadáver en medio de ellos, contaminando todo. El pueblo, a pesar de estar cumpliendo con la voluntad de Dios, no experimentaban la plenitud de la bendición y la victoria. Y la razón era porque había pecado y había desobediencia en el pueblo. A Dios se le sirve con santidad y reverencia, hermano. A Dios hay que respetarlo. Es hora de sacar toda contaminación para echar buenos fundamentos en el templo. Nuestro pecado contamina el pueblo. Que sea Dios perdonándonos, santificándonos, perfeccionándonos para entrar en su templo y adorarle y servirle con libertad y ver su gloria en medio nuestro. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos le alaban, hermanos? ¿Nos está hablando el Señor? Nos está hablando el Señor en español. En nuestro idioma vernáculo, alabanza al Señor. Nuestro idioma castizo. El Señor dice, mis hermanos, a través de Ageo y daba palabra profética. Porque los profetas hablaban sin tiempo y sin espacio. Si haré temblar las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré la gloria en esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está refiriendo al Mesías. Aleluya. Pero a nosotros Él nos dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Eso nos lo dice a nosotros, que queremos ampliar, que queremos ensancharnos. No dependemos, y mire, estamos colaborando y damos nuestra ofrenda por templo. Pero no dependemos de eso, dependemos de la provisión de Dios. Porque suya es la plata y suyo es el oro. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ahora hay algo que yo quiero decirle. Y quiero, hermano, rectificar lo que hace muchos años aquí se predicó. Antes de nosotros ser pastores, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos, alabanza al nombre del Señor. De manera que no podemos estar viviendo de la gloria, mis hermanos, pasada. La gloria pasada pasó. Aleluya. Los pastores anteriores hicieron lo que ellos hicieron. Eso pasó. Galarza edificó. Aleluya. Figueroa continuó. Martínez siguió. Ahora estamos nosotros por el fundamento de esta edificación, hermanos. Es Cristo. Y tenemos que seguir edificando, mis hermanos, sobre este fundamento. Alabanza al Señor. La gloria de Jehová será mayor. Que la gloria postrera será mayor que la primera, mis hermanos. Llegará un momento, mis hermanos, en que vamos a tener que llegar al templo con mucha antelación para podernos sentar. Porque esto se va a ensanchar, mis hermanos, a la izquierda y a la derecha. Norte, sur, este y oeste. Esto se va a ensanchar, hermano. Y tal como Dios lo ha prometido, aquí va a venir, mis hermanos, mucha gente. Y gente prominente está viniendo a este lugar. Alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Pero debemos, hermanos, que perfeccionarnos. Debemos de santificarnos. Y debemos de prepararnos. Alabanza al nombre del Señor. Al final de este capítulo se demanda, hermano, de ser obedientes y de darle al Señor
lo mejor. El pueblo de Dios, a pesar de todo lo que Ageo estaba profetizando, no estaban dando el mejor sacrificio al Señor. No estaban dando el mejor sacrificio al Señor. No estaban dando lo mejor. Sí, Dios seguía estando en un segundo lugar. En un tercer lugar. Yo, en el nombre del Señor Jesucristo, les pido, le encarezco que Dios esté en primer lugar en nuestras vidas, que nos pongamos a Él en primer lugar en todo. Que nos santifiquemos, que nos despojemos de todo peso de culpa. Sin santidad nadie verá al Señor. De manera que en nuestro servicio a Dios debemos de saber qué hablamos, qué nos viene a la mente, qué decimos, cómo nos estamos conduciendo con nuestros hermanos, qué estamos hablando, alabanza en nombre del Señor, cómo nos estamos comportando, alabanza a Cristo. Debemos de tener un comportamiento a la altura de lo que somos, hijos de Dios. Debemos de ser diferentes a la gente del mundo. Gloria al Señor. Hay que ser diferente. Por lo tanto, un cristiano se ve diferente en su forma de ser. Y por qué no también en su forma de vestir. Que el cristiano no viste como está vistiendo el mundo en este tiempo. Tiene que vestir, hermano, y revestirse de la santidad de Dios. Debemos comportarnos, hermano, y ser creyentes genuinos. Y ser auténticos embajadores del Señor, alabanza a Cristo. Porque hay muchas cosas que muchas veces se van. Pero es por el descuido, por la desconexión. Pues si yo estoy conectado, hermano, yo vengo buen mozo a la casa de Dios. Buen mozo a la casa de Dios. Como es digno de todo siervo y de toda sierva de Dios. Entonces sin santidad nadie verá al Señor. Pero de que sí, hermano, debemos de edificar, es hora de edificar el templo. No solamente físico. Es hora ya, mi hermano, de entrar en materia. Y de entrar en negociación para comprar el templo de ese edificio. Ya es tiempo. Ya el Señor nos dice que ya es tiempo. Que tenemos que levantarnos ya. Y poner por obra. Y recibir por obra lo que Él nos ha prometido, alabanza al Señor. Y sobre todas las cosas no descuidar entonces nuestro templo espiritual, porque somos templo del Espíritu Santo, alabanza al Señor. La gloria postrera será mayor que la primera. Si en tu vida hay crisis, es porque Cristo no es prioridad. Dice Cristo, vengan a mí, porque están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Hay una carga muy fuerte. Vamos a ponerle en Cristo. Se bendita a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Y como yo prediqué hace algunos meses, que Saldaya me tradujo, el Señor decía, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso en vuestras almas. Así que llevar el yugo de Cristo es andar con Cristo, porque nosotros no llevamos yugo, lo llevamos con Él, estamos unidos a su. Como dice, llevar mi yugo sobre mí es porque Él lleva el mayor. Y no incluye, pero si Él es el mayor. Y con Cristo no hacemos yugo desigual. ¿Verdad que no? Vamos parejo con Él ahí. Vamos parejo. Él promete que nuestra carga será ligera. Aleluya. La promesa de su palabra no se cae. Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas ¿o serán qué? Añadidas. ¿Qué significa eso? Cristo, Dios, en primer lugar. Él debe ser, mis hermanos, una prioridad en la vida de nosotros.
Vamos a hacer que los demás, a borrar todo lo negativo. Vamos a borrar todo lo que sea pecado en la vida de nosotros. Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esta vida no comienza en el tiempo del primer día que uno se convirtió. Si fallamos a Dios, tenemos que humillarnos, tenemos que ir a su presencia y confesarle nuestro pecado al Señor. Entonces Él nos limpia de todo pecado. Pero no te quedes abajo. No te quedes en el piso. ¿Por qué? Porque Juan dice en su carta, capítulo 2, versículo 1, dice que, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesús. Sí, Cristo es nuestro abogado. Y yo me imagino que cuando yo me humillo a la presencia de Dios, ay Señor, yo fallé, perdóname. Cristo ahí al lado del Padre dice a la diestra, yo pagué mi sangre por él. Él es bueno. Rafael se va a levantar, él es bueno. Tito se va a levantar, él es bueno. Está ahí, ¿verdad? Y la sangre me redime. Esa sangre expiatoria. Es que si confesamos nuestro pecado, Él nos perdona. Aleluya. El estar en pecado es perdición. Y la bendición de Dios es darnos salvación y vida eterna. Y eso no lo podemos perder. Que tenemos de mantener la salvación y la vida eterna en cada uno de nosotros. Dios nos levanta. Ageo nos motiva en esta tarde y nos manda a edificar nuestro templo. ¿Cuántos vamos a edificar el templo? Esta tarde hemos orado y el Señor se ha manifestado en medio de nosotros. Pero Dios quiere perfeccionar su obra en nosotros. Y dice, todavía mi fin no ha llegado. Mi fin todavía no ha llegado. Tu fin no ha llegado todavía. Y este camino, hermano, dice Jesús, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y eso no tiene, hermano, eso no tiene negociación. Eso, hermano, persevero en las buenas, persevero en las malas, persevero en la salud, persevero en la enfermedad, persevero con dinero, persevero sin dinero, persevero con techo, persevero sin techo, persevero vestido, persevero sin ropa, desnudo, alabanza, porque dijo Job, desnudo vine de salir del vientre y desnudo volveré a la tierra. Bendito sea tu nombre, Señor, aleluya. Ahí no hay condición, hermano. Ese fue un hombre íntegro, hermano, que conservó la fe por encima, ¿verdad?, de los obstáculos y de la calamidad que le llegó a su vida. Entonces hay que perseverar. Aunque usted sienta la presencia, persevere. Aunque no sienta la presencia, persevere. Porque esto no es un asunto de sentimientos, es un asunto de convicción y de fe. ¿O acaso no dijo el Señor, un poquito me veréis y otro poquito no me veréis? Eso es así. Leía un poema hace mucho de alguien de las huellas. Muchos lo sabemos, las huellas. Sé que iba caminando quizá por un terreno arenoso y la persona iba contento porque veía 4 huellas
O sea, Jesucristo está conmigo. El Señor estaba con él. Y él iba, mi hermano, gozoso y contento porque veía 4 huellas. Veía las 2 de él y las 2 del Señor. Hermano, pero llega un momento que las huellas se convirtieron en 2 huellas. Y él se turba. Y él se pone triste. Y él clama al Señor y dice, Señor, ¿qué pasa? Eran 4 huellas y ahora solamente veo 2. Estoy solo, Señor. Y el Señor, luego de mucho clamor, le responde, le dice, no, tú no estás solo. Esas 2 huellas son las mías, porque yo te llevo cargado. Alabanza, Señor. ¿Verdad que cuando usted y yo nos sentimos solos, no estamos solos? No son nuestras huellas, son las huellas de Cristo, de nosotros. Alabanza el nombre del Señor. Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin. Vamos a ponernos de pie en este momento. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios es grande. Vamos a edificar el templo, hermano. Vamos a edificar el templo. Edifica el templo en tu vida. Cristo es el fundamento de nuestros. Vamos a edificar el templo. Vamos a edificarlo. Vamos a sacar de nuestra vida todo lo que no edifique. Vamos a despojarnos de todo lo que no agrada al Señor. Vamos a despojarnos, no vamos a despojarnos. Estamos en la buena voluntad, en el año de la buena voluntad del Señor, aleluya. Estamos en su año de la buena voluntad. Y Él rompe las cadenas, alabanza al Señor. Si alguien no ha conocido a Dios todavía y quiere disfrutar de esta plenitud de gozo, es sencillamente. No solamente tiene que abrir su corazón y aceptar a Jesús. No hay otra forma, no hay otra forma. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Este puede ser un momento para que tú entonces tengas esa relación con Dios. Si alguien te invitó a la iglesia, alguien usó a esa persona para traerte a la iglesia, pero es el Señor que te está trayendo. Y si alguien me está mirando en su device, su computadora o donde sea, esta es tarde de salvación. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque tú eres Padre amoroso, misericordioso. Señor, tú eres de una sola palabra. Y aunque hay hermanos y hermanas que te dicen usted, en términos idiomáticos, yo te tuteo porque tú me has dado esta confianza. Porque somos tus hijos, Señor. Y a través de Cristo, Señor, tú nos has redimido. Tú nos has limpiado. Y tú nos has santificado, Señor. Yo te presento al pueblo en este momento, Padre amado. Padre, yo intercedo por el pueblo en este momento, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado en los corazones de nosotros, Señor. Señor, como dice tu palabra, que nuestra esperanza no es una esperanza que avergüenza, porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, en nuestros corazones. Señor, cura toda herida del pueblo. Todo lo que daña el corazón, Señor, sácalo
de nuestras vidas, Señor. Padre, todo desánimo espiritual, Señor, lo sacamos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Señor, dando nuevas fuerzas. Como dice tu palabra, Señor, como lo dice tu palabra, que tú, Señor, nos renueva cada día. Señor, renuevamos, Señor, como el águila se renueva, Padre. Que sube, Padre, al monte, Señor, y se despluma. Se despluma, Señor. Se quita el pico. Y se mantiene, Señor, oculta. Esperando en ti, Señor, Padre amado. Padre, pon ese espíritu en nosotros, Señor, de que nos separemos para ti, Señor. Y de que tú, Señor, nos levante en el tiempo que nos tenga que levantar, Señor. Pero como dice, Señor, tu palabra, Señor, que los jóvenes se fatigan y se cansan, Señor. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en ti, Señor, tendremos nuevas fuerzas, Padre amado. Derrama nuevas fuerzas en nosotros, en tu iglesia, en tu pueblo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a caminar en esa visión que tú has puesto. En este lugar, Padre, unidos, Señor. Para gloria y honra, Señor, de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Que el Señor nos continúe bendiciendo. Que el Señor nos continúe sanando. Poniendo su mano sanadora sobre cada uno de nosotros. Que el Señor toque nuestros corazones y nos sane. Y nos sane. Que hay sanidad física. Obviamente necesitamos sanidad espiritual. Que Él nos sane. Mi hermano, y como dice Pablo, que espíritu, alma y cuerpo estén, mis hermanos, en plenitud para alabar, para glorificar el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias. Tú solo confías en el conductor del tren. Así somos nosotros. Cuando en nuestra vida se pone, va a haber espacios que son oscuros, pero nosotros no podemos tirarnos del tren. No nos podemos devolver. No podemos dar el boleto. No nos podemos rajar. Tenemos que confiar en nuestro Dios. Amén. Nuestra esperanza está puesta en Jesús. Aleluya. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué bueno es el Señor. Y estamos aquí libres. Amados hermanos, en este mes celebramos la semana misionera. Esta semana estaba supuesta a celebrarla, pero no se pudo y lo vamos a dejar para el fin de la última semana. Vamos a celebrar el VNC y vamos a tener nuestro desfile misionero. Tenemos un invitado para predicar y vamos a hacer nosotros celebramos en el mes de la herencia hispánica. Ahora es el desfile de misiones porque tenemos la iglesia multicultural que va a participar, aleluya, con nosotros por primera vez. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Qué bueno es el Señor. Aquí tenemos a México, aquí tenemos a Colombia, aquí tenemos El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana. Hasta Perú. Aquí está Brian. Oh, gloria al Señor. Qué bueno es el Señor que nos da de su amor y de su misericordia.